Bienvenidos hermanos, queridos amigos, familia que nos están viendo en esta ocasión, que van a ver esta transmisión tal vez después. Que Dios bendiga mucho, que la paz, el amor y la luz del Señor Jesucristo ilumine tu corazón, sobre todo en esta semana que es un tiempo de reflexión, es un momento de arrepentimiento, es un es un tiempo de que nosotros volvamos a Dios. Todo mundo se puede acordar del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, que fue enviado a este mundo según la palabra en San Juan 3:16. Y esa es la razón por la cual hoy podemos unirnos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y realmente, hermanos, podemos ser bendecidos como nunca antes. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy te decimos, hermanos, que estamos aquí bien bendecidos. También estás muy bendecido porque Dios realmente es bueno con nosotros. Y cuando yo digo que estamos muy bendecidos, no me refiero porque tengamos algo extraordinario, nos haya pasado algo extraordinario, naturalmente hablando, sino que entendemos, hermanos, a través de la palabra, Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. En otras palabras, todas las cosas son de bendición para los que amamos a Dios. Y esa es una gran verdad. Y esa es la razón por la cual digo, estamos bendecidos. Yo sé que tú estás bendecido, aunque estés pasando por situaciones difíciles, pruebas, aflicciones, como he dicho antes, problemas. Hermanos, es una bendición después de todo. Así es que darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Amén. Así que pensando en este detalle que Dios envía siempre a nuestras vidas, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos una vez más. ¿Por qué no levantas tu Biblia y juntamente conmigo ora al Señor pidiéndole una porción de su bendita palabra? Dios tiene algo especial para nosotros y yo creo que Dios nos va a dar esa porción que necesitamos esta tarde. Padre, oramos en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y siempre nos das el alimento espiritual. Señor amado, cada vez que nosotros nos acercamos a ti, siempre nos das porciones de verdad, semillas de verdad, Dios mío, que hacen que, Señor amado, tengan un efecto en nuestras vidas. Y Dios mío, en su momento, Dios amado, tú haces crecer esas semillas de verdad y dan fruto. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre eterno, que tú hagas un milagro en esta tarde, que tú hagas un milagro en toda la gente, Dios mío, que está escuchando esta transmisión. Dios mío, que toda la gente que va a ver, Señor, este video a través de los días, de los meses que vienen, que tú sigas hablando a sus vidas. Creo en lo que dice tu palabra, que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tendrá que hacer efecto en el momento indicado. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, seas tú quien hable en esta tarde, no sea el hombre. En tu precioso nombre te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, aquí estamos de regreso. Es un tema muy especial que quiero compartir con ustedes, puesto que estamos en una semana grandiosa, donde podemos recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Muchos le llaman una semana grande, y sí, efectivamente es grande, por supuesto, por lo grandioso, por ese trabajo, por ese amor que Dios nos mostró a través de su Hijo Jesucristo, y que el mismo Señor Jesucristo, yendo a la cruz del Calvario, lo demostró. Amén. Y esa es la razón por la cual somos muy bendecidos en esta tarde. Explicamos en nuestra clase anterior, hermanos, que había una gran multitud que esperó al Señor Jesús entrada de la ciudad de Jerusalén, y ellos deseaban que Él los gobernara, y sin embargo quedaron desilusionados, por decirlo así. ¿Por qué razón digo esto? Porque en realidad ellos se desilusionaron, y por esa razón unos días más tarde gritaban: crucifícale, crucifícale. Amén. ¿Por qué se desilusionaron? Es la pregunta, hermanos. Porque ellos pensaban, hermanos, que Jesucristo iba a entrar, o como bien lo hizo, amén, pero con una agenda, por decirlo así, con un plan específico, y ellos esperaban que después de esa entrada grandiosa, ellos esperaban una gran reunión para plantearles el gran plan de liberación del yugo romano. Amén. Pero sin embargo, él no lo hizo. Lo que hizo, dijimos en la clase anterior, hermanos, es que él se dirigió al templo a limpiar la corrupción que se permitía en la misma casa de Dios. Jesucristo sabía que había algo tremendo, sabía que había algo que, hermanos, corrompía al pueblo, y esa corrupción creaba, por decirlo así, un velo en los ojos para no ver más allá.
Y esa es la razón por la cual yo creo con todo mi corazón que también en estos días necesitamos que ese velo sea quitado de nuestros ojos para poder ver de una manera bien clara, que podamos ver la palabra, hermanos, con una claridad como nunca antes. Solamente el poder de Dios, solamente la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad, dice la palabra en el 1 de Juan capítulo 1. ¿Y para qué? Para limpiarnos de toda maldad. La maldad es lo que hace que venga ese velo en nuestros ojos. La maldad hace que, hermanos, sea, mejor dicho, el velo que impide que veamos tú y yo. Y por eso yo quiero llevarte a través de la palabra, hermanos, a unos versículos. Vemos exactamente lo que sucedió en aquel tiempo. Así es que dice la palabra, yo quiero no solamente recordar un poquito antes de entrar a este tema tan especial, un poco lo que pasó, hermanos, en Mateo capítulo 21, versículo 8. Leímos el libro de Lucas la vez pasada y hoy quiero que veamos unos versículos más de diferentes libros, hermanos, eh, o los diferentes libros de los apóstoles que los apóstoles escribieron. Y esa es la razón por la cual quiero que tú me acompañes a Mateo capítulo 21, versículo 8. Amén. Y dice la palabra, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. En el anterior, nosotros mejor dicho, el libro de Lucas que leímos el domingo pasado, vimos que decía que cortaban ramas de palmeras. ¿Amén? Y aquí dice que cortaban ramas de los árboles. Así es que el apóstol San Mateo, el siervo Mateo, hermanos, él lo vio de esa manera. Amén. De cualquier manera era una señal, hermanos, de alegría. El pueblo tenía mucha alegría porque sabía que su rey venía. Lo que más me sorprende es que, hermanos, ¿por qué razón ellos aparentemente lo reconocieron por un lado, pero no hubo una convicción en su corazón? Leyendo, hermanos, la otra parte del versículo 8 y dice, y la gente que iba delante y que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana, como bien dijimos, tiene que ver con dar alabanzas. Ellos alababan a Dios, ellos alababan, oh Jesús, decían cosas con mucha alegría porque ellos sentían que algo estaba pasando. Bendito Señor, que en una porción de su corazón, hermanos, ellos sabían que se estaba cumpliendo una profecía. La otra parte de su corazón, algo hacía que no creyeran al 100%. Le digo por qué. Vamos a seguir leyendo para demostrarte por qué digo esto. El versículo 10 dice, cuando entró en él, Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Gente decía, este es el profeta, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, hermanos, que muchas personas, la gente preguntaba, ¿quién es este? Y como, ¿de dónde salió este insignificante? Solamente declaraban que era un profeta, el profeta de Nazaret de Galilea. Miren, y quiero que ustedes vean algo, hermanos, ¿por qué razón los corazones no cambiaron? Eso exactamente, ese pensamiento afecta a nuestras vidas hoy en día. Como hermanos, millones de personas y cristianos, hermanos, sus vidas no son cambiadas y mucho menos tienen las experiencias. ¿Por qué razón? Porque no vemos a Jesús como realmente lo es, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el amo, como el Maestro, como el gran yo soy. No lo vemos de esa manera, simplemente lo vemos como un gran profeta nada más. Muchos lo vemos como el Salvador, pero no lo conocemos como el Señor. Confesamos que es nuestro Señor, pero no, hermanos, nuestros hechos nos llevan lejos para que lo veamos de esa manera. Y en realidad, hermanos, y esa es la razón por la cual Dios quiere que nosotros ahora, no como nunca antes, lo conozcamos como nuestro Señor y Salvador. Tal vez en una ocasión tú y yo dijimos, Jesús es un profeta, Jesús solamente es el Hijo de Dios, Jesús solamente es alguien que vino y murió y resucitó.
pero ¿qué hay detrás de ello? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Lo haces de una manera formal, de una manera íntima? ¿Cómo ha sido todo este tiempo? He salido de Juan capítulo 2, versículo 3 al 22, para seguir expandiendo este tema. La palabra dice en el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Como puedes ver aquí, hermano, Jesús ahí ya en ese momento ya había entrado al templo. Que vayamos, este tema es precisamente limpiar son espiritual. Darle algo más. Jesús quiere limpiar tu corazón esta tarde. Hacerlo en esos momentos. Si tú le dejas que lo haga, si tú le permites, Él va a hacerlo. El versículo 15 dice la palabra, y así un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. 6 dice, y dijo a los que eran palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras y qué es esto? Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor Jesús estaba profetizando acerca de la crucifixión, acerca de la muerte, pero también estaba confesando y declarando la resurrección. Bendito sea el Señor. Quiero parar un momentito aquí, porque quiero que tú momento. Si no hubiera resucitado. Éramos tú y yo. Que solamente hubiese muerto, pero no resucitado, entonces hubiera sido un trabajo, por decirlo así, al 50% nada más. Pero Dios en su grande misericordia lo levanta después de 3 días. Y esa es la razón por la cual hoy nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que Jesucristo, el Señor Jesús, resucitó después del tercer día, o al tercer día, mejor dicho. Eso significa que nosotros creemos en el Cristo resucitado. Él ya no está muerto, Él vive y reina para siempre, dice la palabra. Esa es la razón por la cual nosotros, hermanos, no debiéramos tener imágenes de un Cristo crucificado. Está bien recordar que sí fue a la cruz, hermanos, pero no cargarlo, porque estamos confesando, hermanos, estamos diciendo que Jesús aún está crucificado. Necesitamos entender de que Él se levantó de entre los muertos y con ese poder, con esa gloria acabó del Padre, hermanos, Él tiene el poder ahora mismo para levantarnos a nosotros. Él tiene ese poder para llevarnos a un nivel diferente. Si estás en una situación donde realmente te has sentido pobre, te has sentido como huérfano, te has sentido tal vez como una viuda, un viudo, te has sentido tal vez como un extranjero, Dios quiere liberarte, sacarte de esas esquinas y llevarte a darte una experiencia más. Hermanos, que tú me malinterpretes o mal comprendas, quiero que, Señor, con respecto a lo que estoy diciendo, que Dios sacar de esa esquina para llevarte a otro lugar más grandioso. No, lo que quiero decir es que si tú te encuentras en la esquina del pobre, donde nosotros a veces sentimos, hermano, que no tenemos nada espiritualmente hablando, encontremos una relación con Él, encontremos la experiencia, tener una experiencia con Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor, darnos una experiencia total. Nosotros le buscamos, si tú y yo le alabamos, si tú y yo, hermanos, vamos a sus pies y buscamos esa experiencia, Dios tiene grandes cosas para tu vida y para la mía. Solamente es cuestión de que vayamos, de que
Busquemos de que le digamos, Señor, yo quiero una nueva experiencia contigo. Estamos viendo en la palabra que Jesús fue al templo a limpiar. Antes de que él fuese crucificado, él quería limpiar, hermanos, el templo. Hermanos, naturalmente estaba muy sucio. Había sido prácticamente hecho un mercado. Y vendían y hacían de todo, hermanos. Las personas que iban de lejos ya no llevaban sus ofrendas, ya no cuidaban las ofrendas que le iban a ofrecer al Señor en la Pascua, porque ellos pensaban, no, pues allá venden todo. Cuán fácil se los ponía el enemigo para que ellos no tuvieran la experiencia de estar cuidando con anticipación, con meses anticipadamente al cordero, a la oveja, a la paloma, a que ellos tenían que darle al Señor. El enemigo les decía, ¿para qué te apuras? Con estar jalando, con estar arreando ese cordero, con estarlo levantando en esas subidas donde no puede caminar hacia Jerusalén. Y está todo listo. Hay que llegar y comprar y dar la ofrenda. Mire cómo el enemigo pone esos detalles para que nosotros no tengamos experiencias con Jesucristo. Por eso dije desde un principio que es maravilloso vivir el problema, las situaciones, las enfermedades, los momentos difíciles, porque Dios nos quiere dar una experiencia de la vida, pudiéramos decirlo de esta manera, para que nosotros podamos entender, hermanos, que Jesús está a nuestro lado empujándonos, jalándonos por delante. Cuando nos caemos, tenemos esa experiencia, hermanos, simplemente vamos a tropezar y no vamos a poder levantarnos porque vamos a pensar que estamos solos, estamos siendo olvidados o hemos sido olvidados por Dios, por la cual el desánimo viene e invade los corazones. Dios quiere que nos levantemos como nunca antes. Él quiere que nosotros salgamos, miremos hacia arriba, lo miremos a Él, no perdamos sus pasos, las huellas de sus pasos y sigamos las pisadas de sus pies, porque Él quiere darnos una experiencia cada día. Señor Jesús, lleno a esta gente que te vendía, hermanos, a esta gente que hacía que las cosas fueran aparentemente más fácil para las otras personas. El versículo 13 dice la palabra y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. El Señor es el lugar donde se guardan las cosas. Aquí el Señor estaba declarando algo que robaban. La palabra ladrón significa tomar algo que no es tuyo, guardarlo. Ellos estaban queriendo robar las experiencias de alguien más. Los hermanos que iban de lejos, ellos batallaban, cuidaban esa ofrenda. Hermanos, cada día veían la ofrenda que iban a ofrecer anticipadamente. Y cuidaban de esa ofrenda, hermanos, porque sabían que esa ofrenda le pertenecía a Dios. Cordero. Cuidaban al cordero más perfecto y lo cuidaban, lo alimentaban, hermanos, de tal manera de que ellos estaban pensando de que esa ofrenda iba a ser para Dios. Por eso el Señor Jesús se enoja con esta gente. Sabía, hermanos, que este grupo de personas, este grupo de mercaderes, le estaban robando la experiencia a la demás gente que venía con ese deseo de dar una ofrenda a Dios. Está en todas partes y Él exactamente está actuando de esa manera en estos días, tratando de robarnos las experiencias. Miremos cuán maravilloso es pasar por situaciones dolorosas, cuán maravilloso es pasar por el fuego actualmente y cuando sabemos qué beneficios tiene, pero cuando nosotros no sabemos los beneficios, le reclamamos a Dios y le decimos, ¿por qué permites esto para mi vida? A esto o el otro, hermanos, y estamos quejándonos delante de Dios. Aquí podemos ver cómo el enemigo estaba trabajando al igual que ahora lo está haciendo. Leer Marcos capítulo 11, versículo 15. Ahora vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo.
Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no quería que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Este versículo 16, hermano, que no se repite en los otros libros. Por eso estamos leyéndolo. Pareciera que fuera repetitivo, pero la razón por la cual lo estamos estudiando, lo estamos leyendo ahora, es para que tú veas que cada hermano, cada siervo de Dios, o sea, cada apóstol, hermano, Dios los escogió y ellos vieron las cosas de un ángulo diferente para dar un mensaje el día de hoy. Para que hoy nosotros entendamos, hermanos, que no solamente se trataba de los animales, sino que también se trataba de los utensilios, hermanos, que ahí mismo tal vez, ¿no? Hermanos, ellos estaban utilizando para que, hermanos, para que tal vez el sacerdote lo usara en el templo. Dios había ordenado anticipadamente que había que tener el templo sus propios utensilios consagrados a Dios. Aquí, hermanos, estaban usando utensilios sagrados a Dios. Y esa es la razón por la cual Dios es celoso en estos detalles. Cuando Él ordena algo, tenemos que obedecer. Aquí estaban, aparte de haciendo mercader con los animales, también, hermanos, estaban aquí llevando de un lugar para otro los utensilios, hermanos, y muy seguramente eran utensilios que también, hermanos, ellos llevaban, si no eran los consagrados. Y esa es la razón por la cual, hermanos, Jesucristo también se enojó. Hermanos, Él sacó fuera todos estos detalles. 17 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Habéis hecho cuevas de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Porque miedo, porque el pueblo estaba admirado de su doctrina. Atención a estas últimas palabras que acabo de mencionar. Estaba admirado de su doctrina. Y hay una gran diferencia entre la palabra admiración y la palabra convicción. Entonces, solamente admiraba lo que Jesús hacía. Admiraba cómo ponía las cosas en su lugar. Ellos no vieron más allá para que, hermanos, para que hubiese una convicción en el corazón. Porque si hubiese una convicción, hubiera habido una convicción, hermanos, en el corazón de ellos, no lo hubieran crucificado, no se hubieran reunido o unido a aquellos que gritaban, crucifícale, crucifícale. Ha sido un grupo muy grande sin haber defendido a Jesús. Pero, hermanos, aquí sucede algo. Sucede hoy en día. Muchas veces admiramos lo grandioso que es Jesús. Muchas veces admiramos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces admiramos sus enseñanzas, su sabiduría, pero hermanos, no hemos permitido que se mueva en nuestros corazones, no hemos permitido que haya efecto en nuestras vidas, no ha creado esa palabra o los hechos de nuestro Señor Jesús una convicción eterna en nuestros corazones, una convicción profunda en nosotros mismos. Y es ahí donde pasan las cosas, que poco tiempo más tarde olvidamos los beneficios de la palabra, olvidamos lo que Jesús nos quiere decir a través de su palabra, olvidamos lo que dicen los profetas que Dios usó, hermanos, a través de la palabra, que vemos, leemos, te la leemos, pero no realmente convicción. Por esa razón fallamos. Por esa razón nos olvidamos fácilmente. Importante es, hermano, no solamente de admirar la palabra, sino de tener esa convicción. Yo te pido a ti, hermano, que le pidas a Dios, Señor, la admiración que tengo por ti en una convicción profunda a partir de ahora. Yo quiero verte, Señor, quiero conocerte más. Mente, tener experiencias contigo.
escuchando tu oración y Él quiere hacer algo por ti. Él quiere salvarte, Él quiere levantarte. No, hermana, tú que me estás viendo en ese momento, si estás pasando por una situación difícil en tu vida, tienes que confiar y pedirle al Señor convicción para que, hermano, hermana, no se te olvide lo mucho que Él ha hecho por ti. Cuando venga la tribulación, puedes olvidarte de los beneficios que has obtenido de Él. Capítulo 19, versículo 45 al 48, y dice la palabra, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y el Señor cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. No había nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Decirte, quiero llamar tu atención en el versículo 17. Dice la palabra, y enseñaba cada día en el templo. Bendito sea el Señor. Quiero que tú veas aquí que Él, después de que limpió el templo, Él empezó a enseñar. Decirte que el templo tiene que ver con tu corazón y el mío. Que, hermanos, templo natural que estaba lleno de mercaderes, estaba lleno, hermanos, de suciedad. Allí en el templo, con nuestros corazones también. Tú y yo no veamos qué sucio están nuestros corazones. El mismo pecado nos hace ver que estamos bien. Pero nosotros le pedimos a Jesús que nos muestre el error que hay en los corazones, que nos muestre los detalles que hay en los corazones. Entonces entendemos que realmente sí necesitamos de Él. Jesús con una voz a decirte, mira, hijo mío, tienes este problema en tu corazón, este pecado. No, simplemente en Marcos capítulo 7, 21 al 24, puedes leer exactamente lo que hay en nuestros corazones. Estoy hablando del corazón viejo, de esa naturaleza corrupta, de esa naturaleza que hemos heredado, por la cual continuamente sale a relucir todo lo que hace entristecer al Espíritu de Dios y se aleja de nosotros. 21 al 24 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen adultos, fornicaciones, inmundicias, lascivias, enemistades, hurtos. Todos estos detalles salen del corazón de los hombres y termina diciendo la palabra en el versículo 24, y también un pecado mayor que tiene que ver con el gran yo, con ese orgullo. En el corazón de los hombres lo declara Marcos capítulo 7, 21 al 24. Que tú tomes nota de este versículo y lo cheques por ti mismo. Ahí verás realmente lo que hay en tu corazón, lo que hay en ese templo espiritual que Dios ha puesto en ti. Decir al Señor, Dios mío, muéstrame qué hay de todo esto todavía en mi vida. Y Él te lo va a mostrar muy seguramente, como un día me lo mostró a mí cuando yo le pregunté. Es increíble para el humano. No podemos creer cómo Dios contesta rápidamente. En cierta ocasión yo le pedí al Señor, Dios mío, muéstrame. Mañana estaba orando y le decía al Señor, muéstrame qué hay en mi corazón todavía. Pues como a las 2, 3 de la tarde iba manejando y alguien se atravesó de una manera rápida y yo, en lugar de decirle gracias Jesús por haberme salvado de que no me hubiesen pegado hoy, que me hubiese salvado de tener un accidente, decirle al hombre que estaba manejando, ¿qué pasó? ¿No te das cuenta que estás manejando mal? El hombre no me escuchó porque simplemente iba en su auto y yo también en el mío, pero salió eso de mi corazón y en ese mismo instante vino a mi mente, dijo, ¿no querías que te mostrara lo que había en tu corazón? A veces Dios, hermanos, nos muestra y a veces nos damos cuenta. Mi testimonio porque quiero que tú sepas cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, cómo Dios responde.
santificarnos, Él quiere limpiar nuestros corazones, el templo, hermanos, porque dice la palabra, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, por la cual Él está muy interesado en limpiar el templo de nuestros corazones, por decir así, o el corazón espiritual que Dios nos ha puesto en nosotros. Señor Jesús, tú tienes que creerle a Él. Véase conmigo en el versículo 48, disculpe. Vamos en Lucas 19:48, y dice la palabra, no hallaban nada que pudieran hacerle. El pueblo estaba suspenso oyéndole. Oh, bendito sea el Señor. Tú la palabra suspenso. Oímos a Jesús, muchas veces oímos la doctrina, pero solamente como suspenso. Y el suspenso tiene que ver como estamos admirados también o como sorprendidos. Sentimos que haya un efecto real en los corazones. El pueblo oyéndole solamente, hermanos, que estaban entendiendo todo. Sacerdotes, hermanos, o los líderes no hicieron nada porque le tenían miedo al pueblo, porque estaban escuchando a Jesús, oyéndole, dice la palabra. Eso no significaba que ellos tenían una convicción, porque si hubiese tenido la convicción de la que cual estamos hablando en esta tarde, ellos nunca hubieran crucificado al Maestro, nunca hubieran crucificado al Salvador. Quedó escrita de esta manera para que tú y yo ahora tengamos mucho cuidado con respecto a este punto. Tú y yo escuchemos la palabra, hermanos, no solamente para admirarla o para quedarse en suspenso, sino para que haga un efecto. ¿Y cómo se logra eso? A través, hermanos, de permitiéndole al Señor a que realmente Él trabaje en nuestras voluntades, en nuestro corazón, pidiéndole a Él que Él obre completamente en nuestras vidas. Cristo Bautista lo decía, es necesario que yo y que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que Jesucristo realmente venga y crezca, es su naturaleza, su carácter, su autoridad, y yo me haga más pequeño, me haga más humilde, me haga nada. Es necesario que eso suceda en mi vida, decía Juan el Bautista. De esa manera es porque él había entendido precisamente que necesitaba que su vida fuese cambiada. A pesar de que Dios lo había escogido, era un hombre de Dios poderoso. Había bautizado al Señor Jesucristo, había hecho, hermanos, un gran grupo para alabar y bendecir al Señor. Había hecho, hermanos, se había enfrentado con los reyes de su época, con las autoridades, hermanos. Era un hombre valiente. Se dio cuenta de que era necesario que él menguara, que él se hiciera pequeño. Cristo crecía en él. Falta nos hace pedirle eso al Señor. Señor, realmente quiero menguar, quiero crecer, darme para tu obra, para que tu plan maestro se cumpla en mi vida. Es de una manera convenga. Decirte es que Dios siempre va a obrar de la manera que más nos conviene a nosotros. Mi corazón, que Dios a tu corazón también. Ora y ponga la convicción total en tu corazón. Como me acompañes a Isaías capítulo 1 y 25. Todo aquel, hermanos, que tiene ese deseo de hacer cambios en su corazón, mire qué es lo que hace Dios. En el versículo 25 de Isaías 1, y mi mano contra ti. Hasta lo más puro tus escorias y toda tu impureza. Mesa de Dios. Pon mi mano contra ti. Y hasta lo más puro tus pecados, todo lo que hay en tu corazón, todo lo que ha estado ahí, voy a limpiarlo si tú me dejas hacerlo. Como limpié, dice el Señor,
el templo natural allá en Jerusalén en aquella época, hermanos, yo también quiero hacerlo contigo. Yo también quiero que tú me permitas para que entre y limpie tu corazón, dar de ti las escorias, lo que estorba, estorbando a no creerme, lo que solamente te pone en una posición de suspenso, en una convicción total. Porque hay escorias y también hay impurezas en tu corazón. Pero dice el Señor en esta tarde, yo quitaré toda tu impureza. 3:8 dice la palabra, y los limpiaré de su maldad. Conspiraron contra mí. De todos sus pecados que contra mí pecaron. Y con qué contra mí se rebelaron. Hablando, hermanos, de limpiar la maldad, los pecados, mejor dicho, o la rebelión también. Esos 3 puntos aquí en este versículo. Él quiere limpiar, en otras palabras, nuestra maldad, nuestros pecados y nuestras rebeliones. Hermanos, nos aleja del Señor, lo cual nos aleja de la luz de la palabra. Y esa es la razón por la cual muchas veces no comprendemos totalmente y creemos que la palabra no es para nosotros, sino es para alguien más. Hermanos, que muy bien que los demás están mal. Muchas veces extendemos nuestro dedo acusador en contra de alguien porque pensamos que la otra persona es la que estaba mal y no nosotros. Quiere limpiar nuestra maldad, nuestros pecados y nuestras rebeliones. ¿Por qué razón? Porque Él nos ama. Lo mejor para nosotros, porque Él quiere que seamos una nación santa, una nación que se esté preparando para su pronta venida. 36:25 dice la palabra, esparciré sobre vosotros agua limpia, bendito sea el Señor. Limpiado de todas vuestras inmundicias. Vuestros ídolos os limpiaré. Hemos dicho que representan la palabra de Dios también. El Señor, esparciré sobre ti agua, la palabra, para que caiga en tu corazón. Por eso es tan importante antes de empezar a recibir la palabra, pedirle al Señor, Dios mío, límpiame, lávame con las aguas de tu nombre de muerte y vida, porque quiero que tú, Señor amado, me limpies de tu palabra. Quiero que ahora voy a escuchar tu palabra y quiero que haga efecto. Me limpie de todo lo que hay en mi corazón. Eso el profeta Ezequiel está diciendo, nos va a limpiar de las inmundicias y también de los ídolos. ¿Cuántos ídolos tenemos? Usted dirá, no, ya no tengo ningún ídolo en la pared, ni mucho menos en la entrada de la puerta. ¿Cuántos ídolos hay en el corazón? Ídolos significa, hermanos, dioses con D minúscula. Es con D minúscula, hermano, es algo que tú pones en el lugar antes de poner a Dios. Tu trabajo, nuestros hijos, nuestros padres, a veces son, hermanos, detalles. En primer lugar, antes que Dios. Es importancia a esos detalles que a Dios. Dice la palabra que Él va a quitar, a limpiar esos ídolos que están haciéndonos, que nos están alejando de Dios. Hacerlo. Y esa es la razón por la cual Jesús hoy en esta tarde también quiere limpiar tu corazón, quiere limpiar nuestros corazones para que nosotros estemos libres de todos los detalles. Hermanos, aquí el capítulo 37. Ahora terminarán ya más con sus ídolos, naciones y con todas sus rebeliones, y los de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Alabado sea Jesús. ¿Qué va a pasar si tú y yo leemos?
No le permitimos a Él que limpie ahora mismo nuestros corazones. Tú quieras vivir de ahora en adelante, pero hermano, hermana, yo te ruego que tú le pidas al Señor que te ayude y que te dé las fuerzas. Hacer algo dentro de tu corazón. Promesas grandiosas y que yo quiero que la leamos, hermanos, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice la palabra, os daré un corazón nuevo, espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Promesa de Dios. No sé si usted quiere alabarle en esta hora, ahí donde se encuentre, pero tiene que decirle, gloria a Dios, gracias Señor, porque tú quieres hacer algo en mi vida. Leo la segunda parte del versículo, hermano 26. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese corazón de piedra que no siente nada por alguien, ese corazón de piedra que no tiene deseo, ese corazón de piedra que siempre está renegando, que siempre se está quejando, que siempre está viendo las cosas negativas. Yo quiero darte ahora un corazón de carne, lo cual tiene que ver con algo que es sensible, que algo que sí siente. Benditos al Señor. 27 dice la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La palabra espíritu, pondré en vosotros mi espíritu. Dentro de vosotros mi espíritu, lo cual tiene que ver con el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en mayúscula. El precioso Espíritu de Dios, y haré que andéis en mis estatutos. Muchas veces no podemos obedecer porque no hemos invitado al Espíritu de Dios para que Él sea quien nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé la fuerza para obedecer los estatutos y guardar los preceptos por obra. A veces lo queremos hacer por nosotros mismos y no podemos. Fallamos porque solos no podemos hacer nada. Somos nada, no tenemos nada. Y hermanos, somos solamente un cero. El Espíritu de Dios, somos salvos, benditos al Señor. Somos salvos por Jesucristo. Somos salvos porque Él realmente nos ha salvado. Con primero de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Nos cuenta de estos beneficios que hay, hermanos? Andamos en luz. ¿Quién es la luz? Es Jesucristo. Hermanos, tiene que ver con guardar también su palabra, porque dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar su palabra. Ahora en Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora es la luz. Esto es la luz. Tenemos, hermanos, tener luz si Él no está en nosotros. Podemos tener luz si no dejamos que Él limpie nuestro corazón. No habrá luz, hermanos, solamente habrá oscuridad si no permitimos que Él quite las escorias que hay en nuestro corazón. Razón por la cual este mensaje es tan importante hoy en este día, hermanos, porque tiene que ver con una relación íntima mayor con Jesucristo. Razón por la cual, hermanos, tú y yo necesitamos estar conscientes de que es muy importante y necesario de que Él haga un efecto en sus corazones, de que Él haga, hermanos, algo que realmente nos hace falta. Continúa diciendo la palabra de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos su sangre. Hermanos, que después de ese de una manera triunfante a Jerusalén. Muchos porque él quería
que viniera a gobernar y a liberarlos del yugo romano. Oh Dios, liberarlos de los hombres, quería liberarlos de la muerte y del pecado. Nos está diciendo hoy, esta tarde, el Señor, quiere liberar de la muerte y del pecado. Dios quiere liberar nuestra alma de esa muerte eterna. Dios quiere hacerlo. Por esa razón, Él se preocupa tanto en darnos su palabra para que nosotros reflexionemos y nosotros realmente pidamos convicción por su palabra en nuestros corazones. Decimos, yo estoy bien, es como decir, mejor dicho, la palabra en el versículo 8 de primera de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si tú dices, estoy bien, te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué razón lo dice la palabra? Porque la palabra es viva y eficaz. Ahora nos muestra, es el candelero, es la luz. Hermanos, que nosotros realmente estamos necesitados, que realmente necesitamos perdidos, viene a rescatarnos. Los pecados, cuando tú y yo le decimos al Señor, mira, realmente te falló y fallo en estos detalles, ¿por qué no vienes a ayudarme? Y obra en mi corazón. Escucha esa oración sincera de parte tuya. Cuando tú abres tu boca, cuando Él escucha tu voz, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos pecados y limpiarnos de toda maldad. Él hace dos cosas muy importantes. Primeramente te perdona y después te limpia. Un vaso limpio, por decirlo así, hermano, Dios empieza a usar tu vida. A tomar el agua, no vas a tomarla naturalmente hablando, a tomar el agua en vaso sucio. Es lavarlo, lavar el vaso para poder ponerle agua limpia y tomártela. Es lo mismo. Dios limpiar primero tu vaso, tu cuerpo, quiere quitar los pecados que hay en él, en tu corazón, el espíritu. ¿Para qué, hermanos? Ser útiles en sus manos. Ustedes han querido por eso. Muchas veces algo te detiene y te dicen, no, no puedes servir porque hazte una lista de detalles. Caso de a partir de ahora. Tú realmente crees en Jesucristo. Realmente sabes que Él fue a la cruz del Calvario y derramó sangre. Y si te confiesas a Él y le dices, Señor, he pecado contra ti, te perdones mis pecados y me limpies de toda maldad, Él lo va a hacer. Más Él se acordará de tus pecados, dice la palabra en Isaías capítulo 38, versículo 17. Tenemos que pedirle al Señor. Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Él viene pronto por una iglesia que se está preparando. Él viene pronto por ti y por mí, querido hermana, hermano, y tú que me escuchas. No pierdas más el tiempo. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Algo. Noche. Señor. Los próximos días vamos a estar escuchando el sacrificio que hizo. Recuerdes de estos detalles cada vez que tú escuches algo similar. De tus pecados. Los perdone y te limpie de toda maldad. Estás preguntando cuántas veces tengo que confesarlos. A ti sería cuánto le falles a Dios cada día. A Dios cada día al pensamiento, con alguna mala actitud, con algún mal sentimiento, y que tiene que ser también diario. Llamado Job, que dice la palabra, que él ofrecía sacrificios por la mañana y por la tarde, por su familia, por sus hijos, por su pecado. Nosotros debiéramos hacer lo mismo. Hermano,
podemos tener una reflexión profunda, que tú lo hagas. Tiempo con Jesús. Apártate un tiempo de todos tus quehaceres que tienes. Por lo menos busca 10 minutos, 15, 20. Que llegues a casa después de trabajar, párate una milla antes o media milla antes. Estacionamiento. Jesús. ¿Cuántas cosas van a suceder? Cosas beneficiosas para tu vida. Los pecados. Mucho. Que la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo bendiga tu vida. Permite, nos vemos en la próxima ocasión. Feliz tarde, noche o a la hora que tú escuches este mensaje. Dios te bendiga de una manera muy especial.